Bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena, un ciclo de entrevistas que a través de conversaciones con actores relevantes del mundo educativo, político y social, quiere indagar sobre los desafíos que supone la pandemia en nuestra vida cotidiana y las alternativas que se piensan colectivamente para construir la llamada nueva normalidad. Hoy, Adrián Canerotto se encuentra con una socióloga, profesora de la Universidad de Buenos Aires, investigadora de CONICET y referente indiscutible del feminismo en la Argentina y América Latina. Hoy dialoga con Dora Barrancos. Buenos días o buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Mira, vamos a empezar, te queremos hacer dos preguntas y destinar estos 10 o 15 minutos a eso. La primera es en relación con la educación sexual integral, la importancia que la educación sexual integral tiene, la desatención que tuvo en el gobierno anterior, la necesidad de repensarla en una situación de pandemia, también porque la pandemia, de algún modo, para decirlo de una manera gráfica, exacerba la cuestión biológica, ¿no? Y también puede haber el riesgo de creer que la ESI tiene exclusivamente un perfil biológico cuando es mucho más que todo eso, ¿no? Entonces, que nos digas en esa línea cómo ves vos, cuáles son los desafíos que tenemos en relación con la ESI y cómo se resignifica eso con la pandemia, ¿no? Bueno, muchas gracias, Adrián, muchas gracias por esta invitación y por este diálogo. Y vamos a las cosas. Primero, la ESI es una ley de inmensa capacidad transformadora. Es una ley de una gran potencia transformadora. Desde luego, desde que se desarrolle como tal, desde que se amplifiquen las manifestaciones de su acontecimiento en todo y cualquier momento de la oportunidad del, digamos, del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué digo toda y cualquier oportunidad? La ESI no está reservada, como sabemos muy bien, a una disciplina, a una articulación tópica, no. La ESI debe ser una de ambientación total. Física es un buen momento para hablar de ESI. Matemáticas es un excelente momento para hablar de ESI, y ni hablemos de biología, y ni hablemos de historia, pero en realidad las oportunidades son todas. La segunda cuestión, digo, la ESI tiene un programa fundamental: asegurar autonomía a los jóvenes, asegurarles dignidad, asegurarles con la información mucho más, ampliar su capacidad en el sentido de un proyecto personal, un proyecto que lo asista respecto de orientaciones, desistencias, deseos, etc. 3. La biología es lo de menos. La biología no marca destino. La biología está cada vez más, y cada vez más está atravesada por la cultura. Siempre estuvo atravesada por la cultura, pero ahora, digo, nocional, conceptualmente. La biología es, deberíamos saberlo, siempre me gusta decirlo, y sobre todo cuando nos invitan a coloquios, a ciertas capacitaciones con docentes y con les alumnes, digo de paso, la ESI sobrevivió por la energía docente y por la interpelación de los estudiantes, si no lo hubiéramos perdido. Entonces lo que quiero decir algo es que para mi gusto suena muy definitorio, siempre lo hago porque es definitorio. La biología debe saber que la biología no sabe que se llama biología. La naturaleza no sabe que se llama naturaleza. Hay una intervención fundamental de la cultura, por la que nominamos, denominamos, conceptuamos, creamos categorías. En gran medida podríamos decir, inventamos lo biológico. ¿Por qué? Porque hacemos un inventario conceptual, porque vamos llamando a determinados fenómenos de tal manera. Entonces, la otra cuestión por la que hay que trabajar con relación ya sí a las capacitaciones, sobre todo de los docentes que trabajan en el área de las biologías y demás, digamos, llevarlos a argumentar en este sentido. La biología no dicta normas morales. No hay ninguna capacidad ética, normativa, que se defina a propósito de la malla biológica, de obviamente la intervención biológica. Al final somos una parte fundamental, digamos, de una especie, digamos, somos partes fundamentales de la especie, de las especies naturales, pero creo que se me entienda bien.
la biología está atravesada por la cultura. La única norma moral es la que una sociedad, un grupo a veces impone. Y debemos saber que esas normas morales han sido muy coercitivas, porque sobre todo se han empinado sobre ciertas adhesiones, adhesiones muy irracionales, a lo que sería lo que mandata la biología. La biología está ahí para ser interpretada, y es un campo muy fértil para que sea muy abastecido de las nuevas prerrogativas humanas que emanan de justamente la producción de derechos humanos. Entonces, este es mi recado, ¿no? El programa ESI es un programa de libertad con responsabilidades, pero sobre todo asegurando autonomía, autonomía sexual a nuestras jóvenes generaciones, y no atosigándolos con ningún mandato, sobre todo normativo y moral. No hay ningún mandato normativo y moral que emane, desde luego, de las previsiones de la biología, y menos desde ya de la historia. Dora, te hacemos la segunda pregunta para concluir. Uno de los temas que estuvo en la agenda, que se fue visibilizando, y que esperemos que gane más visibilidad, son las políticas de cuidado. Y junto con las políticas de cuidado, la reivindicación de que eso es un trabajo que aporta al bienestar social, que cae sobre las espaldas de las mujeres, y casi como en un espejo inverso, digamos, el auge de la violencia de género en momentos en los cuales muchos no pueden o no podían salir de su casa. ¿Cómo ves vos eso en la perspectiva del desarrollo de la sociedad argentina? ¿Cómo te parece que va a evolucionar? Bueno, hemos evolucionado mucho, y a menudo hasta sorprende, sobre todo cómo ha evolucionado el marco jurídico en la Argentina, tal vez más que los imaginarios promedios societales. Esto es una cosa que hay que significar, siempre nos llama la atención. Esas bocanadas de derechos humanos que han significado, por lo menos, la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, que son conmociones muy de enorme significado sobre el orden jurídico. Ahora bien, el orden, las sociedades, diferentes sociedades, la sociedad argentina se diferencia en muchos grupos, ¿no?, culturales y, en fin, que tienen apreciaciones diferentes. Yo creo que la radicación de grandes cambios ha provenido desde ya de las jóvenes generaciones más recientemente, ¿no?, que ha hecho cambios muy hazañosos, ¿no?, porque efectivamente son las generaciones más jóvenes las que han conmovido al sistema patriarcal con retos muy notables, y retos que son del orden de sensibilidades nuevas, más que de conceptuaciones completamente vigorosas. Lo que hay es un acompañamiento, tenemos que acompañar conceptualmente esos cambios en los cuadros de sensibilidades. Yo le apuesto mucho a los cambios de sensibilidades. En suma, el patriarcado tiene una larga estacionalidad, pero ha sido muy sacudido por una serie de fenómenos notables en la Argentina. Muchos de esos fenómenos han coagulado como leyes, y una parte, desde luego muy importante, es lo que se ha manifestado como agencia de derechos en nuestro país. Entonces, esas agencias de derechos feministas de varias paletas, ¿no?, de colores, o de colores muy, muy, muy diversos, movimientos fundamentales como la articulación esta extraordinaria que han sido los encuentros nacionales de mujeres, han sido de mucho significado para conmover algunos cimientos, muchísimas mujeres han ido a los encuentros de una manera, y han salido absolutamente contagiadas con otras percepciones, otros sentimientos, otros deseos, eso ha sido muy importante. El movimiento Ni Una Menos ha sido muy importante, estamos hablando de un conjunto muy, muy, muy transformador, porque ha permitido una concatenación de mucha agregación, inclusive internacional. En suma, pero
la violencia persiste, se ha hecho mucho más abigarrada en esta circunstancia ciaga del coronavirus y de estar en casa, ¿no? El confinamiento además ha exacerbado conductas que podían estar vecinas a circunstancias de violencia, pero que finalmente han coagulado como violencias. De hecho, ha habido un crecimiento importante de más de 40% de las denuncias en el sistema telefónico, en el 144, y en fin. Entonces, pero lo que quiero decir con una perspectiva optimista es que hemos andado un camino muy, muy, muy transformador en los últimos, yo diría, 15 años, más allá de los trastocamientos, de los trastabilleos. Yo estoy segura de que las nuevas generaciones han hecho una decidida contribución para desasistir, desabastecer las anuencias absolutamente violentas que tiene el sistema patriarcal. La responsabilidad primaria, fundamental, es esta estabilidad larga de valores, conductas, perspectivas, ensoñaciones y desde luego prácticas violentas en que consiste el patriarcado. Pero bueno, hemos andado ahora a pasos muy gigantes en estos días por un plan nacional de combate a las violencias, es un plan de integración, de mucha, tanta transversalidad que ha originado también un decreto de sistematicidad en la transversalidad de las políticas del Estado con relación a la perspectiva de género, ley Micaela, que es una ley de enorme enjundia, en fin. Todo esto debe seguramente significar que tengamos muchísimas más transformaciones a corto plazo. Bueno, Dora, muchas gracias por este rato que nos brindaste. Bueno, nada, te vamos a enviar después el video. Por supuesto, te invitaremos también a la UNIPE, a la Universidad Pedagógica Nacional, que queremos que nos des alguna charla y conversar contigo algunas de las cosas que tenemos por delante como universidad en estos campos, ¿no? Además de la construcción de conocimiento, también la construcción de otra institución, una institucionalidad distinta. Gracias, Adrián, y estoy segura de que las universidades se están caminando a un nuevo pacto de renovación, no solamente de los vínculos, de la interacción entre las diversas, los diversos géneros, las pluralidades de la dimensión plural que tiene hoy los sexos genéricos, pero además hay una importante contribución que esperamos, una conmoción de la malla curricular, que esté completamente ya adoptante del punto de vista de una democracia social y una democracia de géneros. Muchas gracias.